¿Qué tal, amigas y amigos de @postmx y de este podcast, La Zona? Me da mucho gusto saludarles en un episodio más y también me da mucho gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy, una invitada muy especial, Julieta Martínez. ¿Cómo estás? Bien, bien, Bienvenida. gracias. Nenek, nenek en mi lengua materna. ¿Qué fue lo que nos dijiste? Buenos días. Hola, Ah, hola. Bueno, buenos días se dice Tascanenek. ok. ¿Y lo que dijiste ahorita? Hola, hola. Muy bien. Sí. ¿Y esa lengua cuál es? Se llama Tenec o Huasteco. Bueno, Tenec en mi lengua materna Ok. y Huasteco en español y es de San Luis Potosí. Perfecto. Bueno, ahorita nos hablas un poco más acerca pues de la lengua, de tu lengua materna y pues de todo este movimiento que encabezas que se llama Red Intercultural de Apoyo y de Inclusión de Personas Indígenas en Nuevo León. Tú eres la presidenta. Así es. Cuéntanos, ¿qué hacen ustedes en este movimiento? Muy bien, bueno, esta organización empezamos como colectivo, Ok, con un grupo de mujeres, todas pertenecientes a alguna comunidad indígena, por ejemplo, como en mi caso, yo soy mujer indígena Tenec ok, o mujer indígena Huasteca de San Luis Potosí, y pues bueno, varias de nosotras representamos diferentes etnias, el náhuatl, mixteca, otomí, mije también del estado de Oaxaca, tzotzil, celtal, zapoteca, o sea, hay una infinidad de culturas étnicas que están aquí en Nuevo León eh, por diferentes tipos de circunstancias o motivos que migraron aquí en el estado. Entonces, bueno, como colectivo empezamos y luego ya nos constituimos como una organización civil ok. y lo que hacemos es atender las diversas necesidades que tiene la población indígena que está en condición de migrantes. Nos orientamos o nos focalizamos aún más en las mujeres y niñas indígenas como artesanas, trabajadoras del hogar, mujeres que viven algún tipo de violencia y mucho de lo que impulsamos es la promoción de sus derechos como mujeres indígenas, accesibilidad, oportunidades educativas, espacios de venta, emprendimiento, proyectos de emprendimiento con artesanas indígenas también, entre otras cosas. Ya. ¿Desde cuándo está conformada ¿cuándo empezó como colectivo? Tenemos muy poquito, pero parece que tenemos mucho tiempo. Sí. La verdad es que lo que nos une en esta causa es el interés común y la experiencia también vivida propia de cada una de nosotras. Y pues bueno, esto comienza, por ejemplo, mi andar en este movimiento como defensora, como activista, empezó desde hace 10 años. Ok. Yo me veo joven, pero yo tengo mi edad. Entonces yo fui trabajadora del hogar, Ok, entonces por alrededor de 12 años ok. y al momento de salir de este trabajo empieza ahora sí que este movimiento o esta inquietud de querer hacer algo para que otras mujeres no pasen por la misma situación, por estas a lo mejor situaciones de discriminación, de violencia, de malos tratos en diferentes áreas de tu vida, en el plano laboral, en el ámbito educativo. Y pues bueno, ya veníamos haciendo a modo independiente esta causa y luego nos unimos en una organización que se llama Sihuacali, Casa de las Mujeres Indígenas, que también ese es otro movimiento, otro grupo de mujeres que están ahí también impulsando el tema de los derechos de las mujeres. Y posteriormente, después de mi paso a Sihuacali, a esta organización, decidimos conformar una propia en donde varias compañeras que conocí en esta organización se vienen a este movimiento como con una filosofía más independiente, autónoma, Ujú. donde decidimos los temas que queremos trabajar y también donde tenemos como mayor libertad y de trabajar lo que no, lo que queremos, lo que buscamos. Entonces fue en 2019 que nos unimos como colectivo y ya como en 2020 en organización civil y pues ahorita lo que llevamos, ¿verdad? Bien poquito, pero con muchas ganas. Oye, en plena pandemia, entonces decidieron ya ser organización civil. Fue un reto, me imagino.
Totalmente, porque hubo mucha necesidad. Creo que la pandemia vino como a visibilizar todas las realidades que tenemos como personas migrantes, situaciones muy difíciles, por ejemplo, en el caso de las artesanas indígenas que venden en las calles, en los cruceros, y que luego vino toda esta situación en donde ya no podían vender o ya no tenían ingresos, toda esa parte del confinamiento también siendo jefas de familia. Entonces, ahí reforzamos aún más nuestro compromiso de apoyo para todas ellas, buscando estrategias, apoyándoles en ventas también desde redes sociales, Sí. porque es una plataforma que para ellas es inaccesible desde el tema de conocimiento, herramienta, entonces ahí impulsamos aún más nuestro apoyo, nuestro cobijo para todas nuestras compañeras y compañeros indígenas. Ahí fue indistinto el apoyo Sí. porque todos estaban pasando por una difícil situación. Sí, claro, la pandemia fue algo que nos afectó a todas y a todos en mayor o menor medida. Eh, ¿Y qué fue lo que a ti te hizo comenzar el activismo? ¿Qué situación fue la que te hizo a ti, no sé, decir, voy a empezar a luchar? Sí, bueno, mucho de las experiencias vividas, pero también de lo que nos llegaba de experiencia de otras mujeres. Ujú. Realmente es una situación muy fuerte, muy sensible también. Yo soy una persona muy sensible ante esas situaciones que de repente te lleguen casos que puedes hacer a lo mejor puedes resolver la Ujú. situación o buscar apoyo haciendo una llamada que nada te cuesta, o buscar o lanzar una campaña a lo mejor de recaudación o así. A mí mucho de lo que me mueve es justamente eso, de que si puedes hacerlo, hazlo. No Ujú. puedes voltear la cara y decir, ah, bueno, no pasa nada. Hay muchas familias en situaciones muy difíciles de temas de salud, Ujú. en temas también de violencia, y mucho también del trabajo que empecé a hacer desde mi tesis cuando estaba estudiando la maestría. Empecé a tener contacto con la Ujú. gente de comunidad indígena, empecé a tener como a conocer su situación, sus realidades, y yo decía, bueno, yo estoy en una mejor situación que ellas o ellos, y eso fue lo que me impulsó como a no solo a escuchar, a saber, sino a hacer algo. Estaba mucho en el tema de investigación, pero sentía que ellos también, y es cierto, yo también me sentía como ya harta de que me pregunten cómo estoy, pero que no hagan o que no se busque hacer algo. Ujú. Entonces, eh, ese es como el trabajo que estamos haciendo ahorita, de que buscamos qué hacer en conjunto con la comunidad, buscando mejores oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos. Ujú. Ya. Tú eres de San Luis Potosí. Así es. ¿Hace cuánto llegaste a Monterrey? Ah, ya tiene mucho, saliendo de la secundaria, como a Ok, las 14, 15 años, ok. fue que me vine para acá. ¿Por qué decides venir a Monterrey? Yo creo que uno de los principales motivos que tienen las personas que migramos, Ujú. o principalmente personas indígenas, tiene que ver con la cuestión laboral. Entonces, la parte laboral es muy, muy importante. Dentro de las comunidades de origen hay mucha precariedad, no hay trabajo, y también hay muchas necesidades alimentarias, salud. Esas cuestiones son las que nos mueven como buscar oportunidades en otras partes. Entonces, bueno, esa fue como la principal razón, y sé también, por los trabajos que hemos hecho, que esa es como la razón de las personas que, al menos de comunidades indígenas de diferentes estados, es la que los motiva a migrar. Ujú. Ya. Y cuando llegaste, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, pues uno ya sabe cuando está en el pueblo o en la comunidad, Ujú. bueno, cuando vas a salir, sabes a qué vienes, pero Ujú. no sabes cómo va a ser Ujú. el lugar en donde llegues. Entonces, no sabes qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer. Hay esta red de paisanaje también que le llaman, o redes familiares, de personas que ya están aquí, ya están en la ciudad o ya se han Ok. adelantado,
y ya más o menos te van como platicando cómo es. Entonces a través de esas redes pues es como te vienes. Yo llegué trabajando en casa, ya venía de trabajar en casa en otro estado y bueno, vengo a la ciudad y llegué trabajando en casa. Entonces muchas de las personas que migran ya sea por trabajos temporales, por ejemplo en el caso de los hombres como proyectos de construcción, por ejemplo, Ujú. migran por temporadas o por un periodo o cierto tiempo. En el caso de las mujeres a veces van, no sé cómo llamarlo, hay personas, no sé si es el término correcto, pero como coyotes, Ujú. pero mujeres que trabajan con agencias de colocación de Ah, ya. trabajadoras del hogar. Entonces esas personas intermediarias van por las mujeres o por las niñas ¿Hasta este, la comunidad? hasta la comunidad, digámoslo así, que las compran o les pagan algo a los papás, se las traen y las insertan en las agencias y las colocan en las casas para trabajar como trabajadoras del hogar. Entonces, esa es también otra forma y hay otro también que es con las amigas, de que te platican que hay trabajo, te consiguen y ya migras para insertarte en los Claro. empleos. Me llama la atención esta modalidad que mencionas de agencias, entre comillas, no sé si se les pueda llamar así, pero traen a mujeres menores de edad, incluso. Sí, es muy común que traigan mujeres menores de edad y es muy común también que los padres, ante el desconocimiento o ante a lo mejor la poca conciencia de los riesgos que se puede llegar a sufrir o tener en un contexto Ujú. urbano, también como dan esa autorización de soltar a sus hijas y sobre todo pensando como en esas necesidades o esas carencias que se tienen dentro de la familia, de Ujú. la comunidad, pero sí es común que vayan personas vayan por mujeres o por niñas Sí, claro. Y es para realizar trabajos en el hogar. en el hogar, así es. Ya. Bueno, eso es lo que dicen. Sí. Lo que se Ujú. ha visto, lo que has Sí. escuchado. ¿Y esto no podría considerarse un delito? Sí, sí podría considerarse un delito, pero es una situación que no se le está prestando atención y que de hecho también estamos justamente trabajando estos temas de los derechos de las trabajadoras del hogar, de informar también a las mujeres. Dentro de Redmin estamos construyendo una red de mujeres promotoras. Ujú. Nosotras damos capacitaciones, talleres desde nuestras lenguas maternas. Por ejemplo, yo la doy en Tenec, hay Ok. otra compañera que la da en náhuatl. La idea es poder transmitir esta información a las mujeres jóvenes y niñas de que estamos para apoyarnos, de poder también establecer esa red de apoyo en dado caso que estén viviendo alguna situación de violencia, algún problema o a lo mejor en muchas ocasiones viven violencia dentro de las casas donde trabajan, malos tratos por parte de la familia o de Ujú. los empleadores y a veces no se animan a salir porque al ser de otro estado, pues no tienen una red familiar aquí en la ciudad. Entonces, ahí es donde entramos también nosotras como red de apoyo. Claro. Cómo buscar nosotras las alianzas, tenemos un grupo también de mujeres en donde se van orientando de los trabajos, de los buenos trabajos también, por ejemplo, y eso es como algo que estamos tratando de establecer, tratando de construir entre todas en conjunto, porque por parte de las autoridades todavía falta mucha sensibilización en este tema. El tema de las trabajadoras del hogar es un tema que está todavía invisible, que no se Ujú. reconoce, que es desvalorizado socialmente, económicamente también, y que generalmente se liga el trabajo del hogar mujeres indígenas. Sí, en Entonces, automático. eso es, ajá, incluso por ejemplo, yo cuando yo estudié, terminé la carrera de psicología y al momento de terminar fui a buscar trabajo en una escuela como maestra sombra y la directora al momento de saber que yo había trabajado en casa me dice, no, mejor trabaja en mi casa porque ahorita me urge una persona que me ayude en la casa.
cuando yo iba a una entrevista de maestra de sombra, entonces Sí, tú con tu título en sí, mano. con mi título, entonces es muy común esa parte y eso es también lo que estamos trabajando con las personas, también autoridades, municipios de aquí de Nuevo León Ujú. y también la sensibilización al público en general y sobre todo a las trabajadoras también de reivindicar su valor como mujeres, como trabajadoras, y también exigir sus derechos. Claro. Estudiaste psicología. Sí, ¿Y la maestría? es en educación. ¿Y ya también ya la concluiste? Sí, ya, ya. Ya. Em, ¿qué, qué sucede con la gente, con la sociedad, cuando pasan este tipo de situaciones como la que me acabas de platicar, de que tú llegaste porque recién, o sea, tenías tu título en mano y las personas al ver, no sé, me imagino que fue por algún tipo, por tu apariencia física, no Ujú. sé qué fue lo que vio ella, la maestra, decide ofrecerte a ti un trabajo que, digo, no tiene nada de malo, pero no es el que tú andabas buscando. O sea, tú estabas buscando un trabajo como maestra sombra. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa qué nos pasa en la sociedad? ¿Qué piensas de eso que sucede y que tal vez es muy común que las personas, solo por ver una cosa, damos por hecho que va a suceder algo, ¿verdad? Sí, yo creo que, mira, hay personas de comunidades indígenas que empiezan a desarrollar un resentimiento y un odio a los otros, a los mestizos, a los blancos, por esa cuestión, por esa discriminación que viven todos los días. Eso es algo leve. Pero, por ejemplo, hemos visto casos de mujeres que van y quieren poner la denuncia y las tratan súper mal. ¿Y Desde por qué pasa todo esto? Solo por la apariencia. aquí en Nuevo León ocupa los primeros lugares en discriminación a personas indígenas por su etnia, por su color de piel, por hablar otro idioma, por su apariencia, sí, también por su El color de vestimenta, piel. así es. Entonces, Nuevo León se conoce como con una sociedad muy clasista, Sí. racista y discriminadora. Entonces, también el pensamiento colonialista que ha prevalecido durante tanto tiempo en donde no somos iguales que ellos, o que los blancos, o que los mestizos. Está esta fragmentación de estatus social, de categorización social, y nosotros, al menos como personas indígenas, no ocupamos el mismo nivel que el resto de la sociedad por ser personas indígenas. Es Ujú, como la población también negra, por ejemplo, ujú. afromexicana. Entonces, eso es lo que está así, visible, tangible, la realidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, si nos damos cuenta y analizamos como la realidad, por ejemplo, qué es lo que nos transmiten los medios de comunicación, este, también, por ejemplo, el desarrollo de los pueblos indígenas, cómo nos ponen, cómo nos categorizan, cómo nos folclorizan, valoran más, por ejemplo, culturas antiguas que los mismos pueblos que siguen persistiendo y Ujú. preservando y sobreviviendo a pesar de toda esta situación. Yo más bien siento que la explicación es más bien un rechazo a tu propia identidad, a tus raíces, porque digamos que los pueblos indígenas preservamos las raíces históricas de México, la identidad propia, y hay una negación y una resistencia de la sociedad de reconocer eso. No sé si es por la influencia de la cultura occidental de Estados Unidos y así, pero hay una fuerte resistencia en no reconocer, y cuando no reconocen y cuando niegan de esa identidad propia, Ujú. de esos raíces, pues no van a reconocer la violencia que están ejerciendo hacia la población, porque déjame decirte que entre el 70 y 80, casi el 80% de las personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema son las comunidades indígenas. Es decir, nunca vamos a poder tener un desarrollo en todos los sentidos, educativo, laboral, económico, porque estamos subsumidos
por estas ideologías y estas conductas discriminatorias. Por eso también es que muy pocas personas indígenas logran acceder a la educación, permanecen y que la concluyan. Son muy pocas personas, y de esos que concluyan, que logren insertarse en un empleo laboral, como a mí me pasó, por ejemplo, de que me cerraron la puerta. Entonces es muy poco probable que haya un desarrollo. Sigue dentro de las instituciones también educativas, de gobierno, siguen, sigue ese pensamiento igualitario y no equitativo. Es decir, tú y yo somos iguales, pero no somos iguales porque no, me estás negando mi identidad étnica. Debe haber un reconocimiento. Entonces, mientras no reconozcamos la presencia de los pueblos indígenas, y en reconocer me refiero, por ejemplo, a contenidos curriculares en idiomas indígenas, radio, por ejemplo, o programas en idiomas indígenas. ¿No hay? No, aquí en Bueno, Nuevo León el tuyo, tenemos la de pero nosotras, no sí. es común, ¿verdad? Aquí en Nuevo León solo tenemos esa, en las comunidades indígenas sí lo tenemos, pero Ok. pero digamos que en las grandes ciudades de desarrollo, para que empiecen a valorar también la sociedad en general, en vez de promocionar inglés, francés, pues promociona los idiomas indígenas para que atienda a su gente, que nos ayude, que entre los dos trabajemos como esta parte de la inclusión. Por eso es que el nombre de nuestra organización es Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas en Nuevo León, en un Ya, contexto ya urbano. claro. Fíjate que hemos escuchado mucho en últimas fechas esta frase que mencionaste ahorita, el colonialismo, que nosotros escuchar esa palabra tal vez nos puede remitir a lo que veíamos, no sé, por ejemplo en la primaria, los libros de historia de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, pues toda esta historia, ¿verdad? Que en su momento sucedió. Pero hoy en día todo indica que esto sigue pasando, ¿no? O sea, porque lo acabas de decir ahorita, tenemos un colonialismo que nos está afectando todavía. ¿Cuál sería ese? Por ejemplo, yo creo que va desde el trato cotidiano. Por ejemplo, que te hagan sentir inferior, que, que te desvaloricen, por ejemplo, algo Ujú. muy real y que todos los días lo viven las mujeres artesanas indígenas. En las calles se ponen a vender sus artesanías en los cruceros, y cuando les regatean su producto. No pasa eso en una tienda, en un centro comercial. No. Cuando te regatean un producto, cuando no te quieren pagar por tus servicios profesionales, por una traducción en idiomas indígenas, porque también en Redmond damos traducciones en idiomas indígenas, y tratamos de equilibrar el cobro que una traducción en inglés, por ejemplo, o francés o en chino, y no nos quieren pagar el mismo costo. Entonces tú dices, pero ¿qué mensaje me estás dando? Me estás Sí. diciendo que porque soy indígena valgo menos. Ujú. A las artesanas, cuando les regatean sus productos, si es la misma pieza que van a encontrar en un centro comercial, pero acá les regatean porque las ven vestidas con su vestimenta típica, con su aspecto también o rasgos físicos de comunidad indígena, les empiezan a regatear, no, te doy menos, o cuánto me das por menos. Entonces no te están desvalorizando el producto, te están desvalorizando tu trabajo y tu persona. Tú eres, relacionan el producto y la imagen. Ujú. Entonces sigue prevaleciendo esa parte de pensar que son superiores Ujú. y que tú eres inferior, y te lo dicen todos los días. Y a veces eso también impacta en la población, ya hablando ya en la cuestión psicológica, te sientes inferior. Yo Sí. por mucho tiempo me sentí inferior, que no era capaz de, o que ese lugar en la universidad no me lo merecía, porque ese es el lugar de los otros, de los mestizos. Entonces hay muchas personas también de comunidades indígenas que de repente no se atreven a dar el paso, pero porque toda la vida las han hecho sentir inferiores y Ujú. las han tratado así.
Entonces es un trabajo largo, es un proceso y esto lo vemos en las instituciones desde cuando van a poner una denuncia a las mujeres que sufren violencia, mujeres indígenas, en las instituciones educativas. A mí casi me tachan que estaba, que tenía como, ¿cómo se llama? Un desfase de desarrollo cognitivo porque no podía expresarme bien en español porque yo venía hablando mi lengua materna, el TENEC al 100%. Entonces tuve que castellanizarme y aprender toda la cultura porque mi cultura no puede, no, no, no puede ser, no la puedes hacer o no la puedes practicar aquí en una ciudad donde es alta la discriminación. Por ejemplo, hay niños que hablaban su lengua o su idioma en las escuelas y terminaban bulleados, violentados. Y ese es un mensaje muy claro de que ya no puedes hablar tu lengua materna. Ujú. Entonces, esas son como que Sí, algunas cuestiones, pero yo creo que nosotros trabajamos para transmitir como esta realidad que tenemos, la sensibilización y el trabajo en conjunto buscando como el apoyo mutuo, la inclusión, el compartir, el aprender, o sea, no negamos aprender de la cultura que encontramos aquí en la ciudad, pero también que no prevalezca una sobre otra, sino estar compartiendo y no y tratar de quitar una porque la consideremos inferior. sí, sí, claro. Sí, ahí están los mensajes que se pueden leer, ¿no? En todas estas Mm. acciones, que son mensajes, pues, claros, ¿no? ¿Viste la película Roma? ¿Qué piensas de ella? Bueno, mira, no la vi, no me acuerdo. Cuando recién salió, Ajá, no la iba a ver, tenía toda la ok. intención de verla, pero cuando salió me empezaron como a buscar para dar mi opinión con respecto a esa película. Y francamente sí me sentí como muy presionada. Ok. Presionada en el sentido de que sí fue un buen momento de plataforma para poder posicionar el tema, Sí, porque sí, sí. siempre buscamos también y aprovechar todos los espacios como el día de hoy para tratar de transmitir el trabajo que hacemos y hacia dónde vamos y sensibilizar a nuestros radioescuchos también o a las personas que luego nos ven en los espacios públicos para lograr al menos sensibilizar a alguno. En esa ocasión no quise dar ninguna entrevista y así porque realmente me sentía como a veces las mujeres también lo han expresado como cuando te quieren utilizar. Ya. Entonces a veces si ya llega un punto o cuando las investigaciones o centros de investigación o investigadores siempre te están buscando, ya te sientes como el conejillo de indias, ¿no? De que siempre te preguntan lo mismo y esto y aquello y nunca trasciende, nunca hay algo, o sea, algo más allá de eso. Pero bueno, en sí el tema o la película pues vino a remover todo Sí. nuevamente. Yo creo que es clarísimo todos los mensajes que salieron o las opiniones pero también fue algo muy bueno porque se terminó de posicionar, de visibilizar, de identificar como qué ideas prevalecen o estos Ujú. pensamientos y conductas también que prevalecen en la sociedad y yo creo que a todos nos dimos cuenta desde personajes públicos en medios de comunicación con estos comentarios racistas, unos a favor y así y creo que ahí está más que evidente de lo que estamos hablando. Sí, y además, bueno, también sirvió para que el IMSS terminara de agarrar la onda y abriera el espacio para que también las mujeres que trabajan y hombres también que trabajan en Así labores es. domésticas o en el hogar más bien, pudieran tener acceso a un servicio médico, ¿verdad? Claro, totalmente. Fue un gran avance de un trabajo que ya se venía haciendo, por ejemplo, por CASEC, esta persona también, fundadora y defensora activista que ya lleva más de 20 años, Marcelina Bautista, que es una figura
ahora sí que representativa e histórica también el aporte que hizo de impulsar el tema y en conjunto con otros actores lograr que se ratificara el convenio Ujú. 189 y pues bueno, de ahí pues las modificaciones o derogaciones también de la Ley Federal del Trabajo, del IMSS, ahorita justamente estamos tratando de bajarlo, de aterrizarlo, de compartirle a las mujeres también que tienen ese derecho y ya entró en vigor también en julio del 2021, entró en vigor lo del IMSS, se busca que sea obligatorio, que los patrones inscriban a las trabajadoras que tengan en sus hogares, que las inscriban al IMSS. Ahorita todavía no es obligatorio, o ya es obligatorio, perdóname, ¿sí? Tengo entendido que todavía no, pero se Ok, busca que así sea. que sea obligatorio. Así es. Pero ahorita sí pueden optar a tener el servicio médico del IMSS. Es voluntario. Ok, Sí, hay personas, hay empleadores que están sensibles y que lo han hecho, ok, pero todavía tenemos o prevalece más la resistencia de que les den ese beneficio. ok, perfecto. Em, en nuestra cultura y en general, digo, somos un país y tenemos, hay muchas culturas aquí en México, pero creo que algo predomina y nos gusta mucho reírnos de muchas situaciones. Y, y yo creo que históricamente se ha empleado ciertos estereotipos y ciertas figuras o tipos de personalidades para hacer chistes. Y bueno, ha habido también pues mucha polémica de repente, por ejemplo, con personas que se dedican al stand-up o personas que hacen comedia o que hacen películas de comedia o demás, y que nos presentan una, una situación o una figura relacionada a las personas indígenas como montada para que nos dé risa, ¿no? Que ahorita lo decías también, pues el bullying, ¿no? Que en la primaria, que el típico chiste de contra Ujú. cierto compañero o compañera, que ya en personas adultas lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del stand-up o de las películas de comedia, que es como un cierto, tomar ciertos estereotipos o ciertas figuras y hacer chistes de ellos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo creo que debe haber una medida más de sanción, más severa también para ese tipo de cuestiones, porque lo que hacen es reforzar y contribuir a la violencia, a la discriminación. Ahorita, por ejemplo, me preguntabas, bueno, pero por qué se da? ¿Por qué este pensar que por qué tratar a la otra persona o a las personas de comunidad indígena como inferiores? Mucho también el papel de los medios de comunicación, por ejemplo, desde las telenovelas, la sirvienta, ¿por qué no relacionan con con las empleadas domésticas? Ujú. Anteriormente el término utilizado era esa. Porque siempre ponen a la mujer indígena o representativamente ponen a una mujer indígena como sirvienta, o también, por ejemplo, en las películas, ahorita están saliendo ya películas también, por ejemplo en Netflix, han salido algunas películas que son de comunidad indígena y que están bien padres, no recuerdo ahorita un nombre, Okay. que salió hace poco Sí, sí y ha me habido una gustó mucho. apertura a generar contenidos más reales, ¿verdad? Sí. Exacto, Ujú. y desde otra Sí, 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 perspectiva, sí, sí. no desde la perspectiva a lo mejor como esta parte que ya te decía colonialista, en donde pones al indígena como inferior, como incapaz, como chistoso, Sí. torpe, Ujú. este, no, pon al indígena como es, como cualquier persona, sin estereotipar. Entonces también, de hecho, pronto vamos a tener una exposición en San Pedro en el marco del Día Internacional de la Mujer, Okay. en donde vamos a tener como rostros de mujeres indígenas de diferentes etnias, como un poco buscando deconstruir esta imagen estereotipada que se tiene de las mujeres indígenas y poner como los rostros reales, quiénes son, dónde están, qué hacen, las artesanas, por ejemplo, las activistas, las defensoras, Ujú.
mujeres que tienen un rol muy importante. Ahora, por ejemplo, con la acción afirmativa también de participación política, ya tenemos mujeres o compañeras que están en puestos de decisión. Entonces, también eso ayuda mucho a la comunidad. Empezar a posicionarte ya no como trabajadora del hogar, empezar a asumir espacios y también asumir roles distintos al que jamás pensaste que ibas a llegar. Sí. Y eso también es muy impactante para las mujeres indígenas, empezar a visualizarte desde otros roles y desde otra posición. Sí, regularmente, ahorita que lo mencionas, historias de todo tipo, el personaje de la que hacía el trabajo doméstico, la sirvienta, no Ujú. quería decir así, pero bueno, para que se entienda, ¿verdad? Era una mujer indígena y la protagonista no era indígena. Y entonces el personaje de la sirvienta pues solamente aparecía haciendo lo que le tocaba y de vez en cuando. O sea, no es un personaje central la mujer indígena. No había sido personaje central en las historias. Así es, o sea, había estado relegada. Habíamos estado relegadas más bien, pero justo por eso te digo, cambiar esta perspectiva, o sea, Sí. imagínate, yo me imagino y siempre lo comparto, por ejemplo, en los contenidos curriculares viendo medicina tradicional aquí, que los radios o los programas hablando de las culturas indígenas, de los platillos típicos ancestrales también, que es un legado de la cultura de México, hablar de la partería, rescatar la Ujú. partería, hay tantas cosas tan Sí, buenas, sí, tan sí. bonitas que no se deben de perder. Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, de COVID, la gente se está curando en las comunidades indígenas con medicina tradicional, con plantas. Y eso no lo conocen No, acá y no, no no. se está aprovechando. Y aquí se están gastando y gastando y que la hospitalización y toda mi familia se curó con plantas medicinales que hay en la misma comunidad. Entonces, se están perdiendo de eso. Hay muchas cosas que podemos compartir, rescatar, la colectividad también, este pensamiento colectivo de apoyo comunitario, que es lo que intentamos construir aquí en la ciudad con las Ujú, compañeras ujú. indígenas. Y aquí prevalece el pensamiento individualista, capitalista, entre más tienes eres mejor o eres más feliz, parece que es la idea que nos están vendiendo y traemos una cosmovisión indígena que quisiéramos compartir y rescatar y conjuntarlo sin desvalorizar la otra cultura, por supuesto. Sí, claro. Me gustaría preguntarte, ¿qué piensas del personaje de la India María? Sí lo conoces, ¿no? Sí, sí, ¿Qué totalmente. piensas de él? O sea, me gustaría saber. De hecho, hay un artículo ahí de investigación en donde se hizo esa pregunta a las personas indígenas. Ujú. Mira, por supuesto que he visto las películas Películas. de la India María y que me he sentado a reírme de ella también en mi comunidad cuando todavía no salía. Pero cuando salgo y vivo todo eso que vivió ella, o vivimos todo eso que vivió ella, pues ya no daba tanta risa, ya daba coraje. Ujú, ujú. Pues Entonces sí. eso me pasó y eso nos pasa a muchas, que ya cuando lo vives tú dices, híjole, pues ya no es tan chistoso porque realmente cuando se ríen de ti, cuando te gritan en la calle, ah, pues eres una india, una amarilla, así les dicen a las chicas que caminan, por ejemplo, por las calles de San Pedro que van saliendo de sus trabajos, ah, mira, ahí van las Marías, y con un tono despectivo. Claro que te duele y te sientes mal, ¿a quién no? Cuando Pues te sí. dicen cosas de manera despectiva o de manera negativa, o cuando por ser mujer indígena te niegan el acceso Ujú. a una tienda o el trabajo, como ya les compartía, por ejemplo, mi experiencia. Entonces, pues ya no es tan bonito, No, no, ya no, no no da es, risa. ya no da risa y por eso te da coraje cuando escuchas, por ejemplo, en los camiones que andamos en camión, cuando se suben los payasos que hacen chistes referente a personas indígenas, no te va a dar risa porque todo el mundo se está riendo de algo que tú vives, de algo que tú pasas. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente se ríe? ¿Por qué si yo hago ahorita un chiste sobre una persona indígena, además no le voy a o sea, cuando hacen los chistes no creo que les digan persona indígena. Les dicen muy diferente, como tú dijiste ahorita Sí, María o sí. una y mil cosas. Pero ¿por qué la gente se ríe de eso?
A mí no me da Pues, risa. pues no sé por qué no lo han vivido, porque no lo han sentido, porque si lo sintieran otra cosa sería, porque yo me reía antes te digo que me reía Tú con también. los, con las películas de la India María y realmente ya cuando tú dices, híjole, o sea, pasé por eso, todo lo que refleja, obviamente exagerado, Sí. chistoso, pero ya en la realidad no te ríes, lloras, te enojas Ujú. y sí, por eso también yo digo, debería haber una sanción y un control de lo que se utiliza porque eh, te puedes reír sanamente y con cosas que no tienen que ser ofensivas o denigrantes o que vulneren aún más al grupo de población que ya está en situación de vulnerabilidad. Ajá. También ahorita existe mucho el decir la frase, es que ya uno no se puede reír de nada. Es que ya todo les molesta. Es que generación de cristal y una y muchas cosas. ¿Cómo ves esto? O sea, Es como los chistes también machistas, de violencia que fomentan la violencia hacia las mujeres, independientemente si son indígenas o no. Yo creo que es una falta de conciencia y de sensibilización y de análisis de la realidad en la que estás viviendo. Estamos en una realidad en donde, híjole, por ejemplo, hablar del tema de violencia, tienes que ser muy respetuoso en ese sentido y tienes que saber qué dices, qué haces y cómo, si estás contribuyendo a generar una situación de violencia o estás contribuyendo a mejorar, a buscar soluciones. Entonces, creo que la gente que se cuestiona o que a veces nos ha tocado que estamos dando una conferencia sobre el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar, y a veces nos llaman y nos dicen, no, es que eso que sienten ustedes está en su cabeza. O sea, nadie las violenta, nadie las trata mal. Aquí les damos trabajo, les damos las que trabajan en casa, tienen un techo, tienen una casa, tienen comida, tienen trabajo, ¿y por qué se quejan? Entonces, no, cuando te dicen eso, tú dices, híjole, o sea, hay una resistencia y si no ven que están ejerciendo discriminación o violencia o no ven que es necesario que también gocen de derechos las trabajadoras del hogar, así como tú gozas de derechos en tu trabajo, si no ven esa parte, hay mucho trabajo que hacer. sí. Entonces, yo creo que las personas que se cuestionan eso y que se ríen de eso es porque todavía no hemos tenido la capacidad de ver esa situación que estamos viviendo y no sé si falta de empatía, porque hay personas que sabiendo la situación siguen ahí contribuyendo. Sí. Entonces, es una falta de empatía, es una falta de solidaridad. Y también, por ejemplo, desde la organización de Redmin, nos llegan muchísimos casos de atención médica desde mujeres indígenas que están con cáncer y que por falta de recursos no pueden librarla o no pueden salir adelante y a mí me da mucho coraje, por ejemplo, de que por no tener las mismas oportunidades que otras o que otros, yo tenga que morir antes o a mí me tenga que doler más o por Ujú. ejemplo en mi caso, que haya tenido que dedicarle a mis estudios el triple de tiempo porque no lo podía pagar, tenía que pagar una por materia, porque no podía pagar las 6 materias del contenido curricular, mientras que otros que tienen mayores posibilidades, pues sí puedan llevarla. Entonces te cuestionas eso, pero no es con un afán de sentir resentimiento para nada, No. sino más bien es cuestionar esta desigualdad social que hay y que es derivada de esta discriminación que se sigue reforzando, alimentando. Y hay mucho que trabajar. Sí, se Sí, alimenta con esos pequeños destellos, ¿no? Esos pequeños chistes diarios que hacemos. Es alimento para toda esta situación que se así vive, es. ¿no? Bien, Julieta, pues iniciamos esta plática hablando, tú comenzaste hablando en tu lengua materna. Así es. Explícanos un poco para entender cómo podemos entender una lengua. Yo, por ejemplo, pues he hablado español desde que nací. O sea, esa es mi lengua materna. Pero ¿cómo nos podemos abrir a conocer tu lengua?
cómo es, de qué está compuesta, o sea, tienen, me imagino también, pues letras o grafías o signos o sonidos. Platícanos un poco de tu lengua. Mira, antes de eso, déjame decirte que cuando ya yo llego aquí a la ciudad, Ajá. hablaba el 100% mi lengua materna. Pensaba en Tenec, siempre lo digo porque para mí fue muy impactante cuando me volví a cuestionar o cuando me preguntan, oye, ¿y ahora cómo piensas? 15 Ujú. años, casi 16 años después, ¿cómo piensas? Pues ahora pienso en español, ya no pienso en Tenec. Y cuando voy a mi comunidad, pienso en español antes de, o sea, pienso en español, es decir, cuando escucho una conversación, es esto y luego lo traduzco. Ok. Y antes era pensar en Tenec y luego traducirlo al español, Y ahora ya todo el tiempo piensas en español. todo el tiempo Ok. en español. ¿Por qué? Porque no hay interacción. Por ejemplo, el hecho también, y eso es parte de las condiciones, el haber trabajado tanto tiempo en casa, pues obviamente con quién hablas, con nadie, no te habla la familia, te habla Mm, solo para dar instrucciones, no hay posibilidad de crear conversación y mucho menos en tu lengua materna. Entonces sí. no puedes hablarle a tu familia, no vas a tu casa una vez al año o dos veces al año. O sea, no hay interacción y ahí se va perdiendo la lengua materna y la cultura también. En mi caso, ahora no sé, entre un 60-70% es que de escribir muy poco, de hablarlo entre un 70-60% de porcentaje de conocer mi idioma. Meto mucho el español. Ok. Pues cuando voy con mi familia meto mucho el español. Si no lo practicas, pues lo vas perdiendo. O sea, se puede perder tu lengua Se materna. puede perder. Y por ejemplo, hay personas que emigraron de primera generación y que tuvieron aquí ya a sus hijos, esos niños ya no hablan el idioma. Entonces ya solo los papás. Y eso es algo también un riesgo que se corre. Y en cuanto al idioma, bueno, en mi comunidad, desde la escuela nos enseñaban el idioma. Teníamos libros en Tenec y sí, tenemos el abecedario es el mismo que el español, solo que con una entonación diferente y también no es todo el abecedario. Aquí también lo que pasó es que en el momento de la colonización, pues obviamente se apropió de varias cuestiones, se incorporó la cultura también occidental y sí se llegó a preservar como ciertas cuestiones mismas de la cultura, como un sincretismo le dicen, cuando ya Ujú. vas combinando como esta parte y hoy por hoy, por ejemplo, igual en mi comunidad, por ejemplo, hay prácticas que son muy propias del catolicismo, pero también hay usos y costumbres que son propios del Tenec, pero hacen esta combinación. Y no se habla tampoco de una exclusión, de mantenernos, por ejemplo, como se tiene la idea estereotipada también de que los indígenas en un cerro, alejados de toda globalización. No, aquí la cuestión es cómo también estamos abiertos a aprender y vaya que hemos aprendido mucho también y de dar hay utilidad en toda la información que encontramos o recibimos, pero aquí lo que cuestionamos es que se esté desvalorizando a una cultura a otra. Eh, pero bueno, en cuanto al Tenec, pues la verdad es que nacemos, o sea, es que desde que estás en la panza, pues te hablan en Tenec. Todo el tiempo escuchas Tenec y ya naces hablando Tenec y lloras en Tenec y toda la cosa. Entonces, más bien el español, en nosotras al revés, aprendimos el español escuchando, viendo la televisión y ya saliendo también de la comunidad. Pero llega un momento en el que ya no vas a poder hablar Tenec, porque ya lo perdiste. ¿Tú, Julieta? ¿Qué? Déjame decirte que el tema de la organización del colectivo, de establecer esta red de apoyo, es un intento de seguir sobreviviendo. Y es tu identidad eres tú. Entonces, es nuestra necesidad de seguir manteniendo nuestra propia identidad, nuestra real identidad. Y esa es por eso también cuando me dices, o no, no sé si me hiciste la pregunta, pero hace poco di una entrevista y que me decían, pero ¿qué te mueve? ¿Qué hace que estés ahí? ¿Qué hace que haces estas cosas? Que hagas estas cosas más bien. Y yo le decía, pues es que si no lo hago, me pierdo.
y no puedo perder mi camino. Hay una filosofía en Tenec que te dicen mucho y que me dice mucho mi papá. Si no sabes a dónde vas, si no sabes quién eres, no vas a saber hacia dónde vas. Y si no sabes hacia dónde vas, estás perdida. Entonces necesitamos saber quiénes somos para poder seguir, para poder avanzar. Y esto que nos da la red, a mí en lo personal y las personas que se unen, que conforman esta red, a lo mejor tenemos ese factor común de no querer perdernos, desaparecer, porque cuando dejas de hablar tu lengua materna, dejas de practicar tu identidad, tu cultura, es como si murieras, ya no eres tú, ¿no? Y no puedes sustituir tu personalidad con otra que no eres tú. Sí, exactamente. Pues bueno, Julieta, pues ya por último, aviéntate el anuncio de la exposición. Dijiste que iba a haber una exposición ¿en qué parte? En el municipio de San Pedro. ¿En qué espacio? Mira, todavía no tengo el lugar exacto, Ok, pero en nuestra página de Redmin, en nuestra página de Facebook de Redmin AC o colectivo Redmin AC, vamos a estar anunciando. Ahí tenemos muchas perfecto. actividades para este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y pues va encaminada a visibilizar a las mujeres desde esta otra perspectiva de reivindicar nuestra Ujú. identidad y nuestro ser. Muy bien. Cualquier duda, pregunta, solicitud de ayuda, que te la hagan a través de Facebook o tienes algún otro medio de contacto. En nuestra red social de Facebook. Ahí lanzamos las campañas en las que se quieran unir, son bienvenidas y bienvenidos también. Y todos los casos que publicamos y el apoyo que llega, obviamente les mandamos también evidencia ya de manera privada para no exponer el caso del apoyo que nos hacen llegar. Perfecto, Julieta. Pues muchas gracias. No sé si gustas despedirte con alguna frase en tu lengua materna Ah, y luego claro nos que la sí. traduces. Sí, claro que sí. Bueno, leh kaknamalyan abashik ichatehetin kanyamal baashi patalkaw antu concha liapka halgunchi tehetu tsowi anitu aliti Facebook o colectivo Redmin aval kaishlawa haneiwa wait ajal. Bueno, primero agradecer por el espacio, invitar a la gente que nos escuche, que nos siga en nuestras redes sociales también para que conozcan todo nuestro trabajo. Ok, todo eso dijiste Sí, sí, en sí. Tenec. Excelente, no, pues muchísimas gracias, Julieta, por haber estado aquí con nosotros en Posta MX y en la zona. Gracias por toda la aportación y por todo lo que nos has comentado, que creo que es de muchísima utilidad para poder sensibilizarnos ante este tema y los muchos temas que se derivan de este tema de mujeres y personas indígenas. Gracias. Y gracias a ustedes que nos escucharon aquí en la zona. Nos vemos en el siguiente episodio. Les saludo con mucho gusto, Roberto Uriel.